Bienvenidos a nuestro segundo episodio del Bufete Lozano y Asociados, episodios informativos en materia legal. El día de hoy estoy con la abogada Saraí Lozano, máster en Derechos Humanos, máster en Derecho Penal. Tiene más de 8 años de experiencia en todos estos procesos penales que también el bufete maneja y es la encargada de llevar todos los casos de impacto y todas las situaciones que tiene el contexto penal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que en lo personal me llama mucho la atención porque nosotros vemos todas las etapas del proceso, pero no adjudicamos la última etapa del proceso. Vamos a hablar sobre la ejecución de la pena penal y el día de hoy la abogada Saraí Lozano nos va a ilustrar sobre esto. Muchas gracias, Luis, por esa presentación. Me halagas, ¿eh? Pues es muy importante mencionar, ¿verdad? E informar a toda la población que nos está viendo cuál es la etapa de ejecución de penas. Todos podemos tener un amigo, un conocido, un vecino que puede estar privado de libertad o puede estar en un proceso penal, ya sea por conocimiento o desconocimiento. Nosotros creemos o tenemos la creencia de que la etapa penal o un juicio llega hasta un juicio. Y pues es importante mencionar que después del juicio, cuando la persona es condenada, existe una nueva etapa y existe un juzgado plenamente para esa etapa, que es el juzgado de ejecución penal. Este juzgado es el encargado de ejecutar la pena, de vigilar las garantías de todos los privados de libertad, de todos los derechos de los privados de libertad, porque es muy importante mencionar que cuando una persona es condenada por un delito penal, pues esta persona solo se le priva de su libertad. Lastimosamente, pues considero que en nuestro país nos hace falta mucho, ¿verdad? Lastimosamente violentamos muchos derechos a los privados de libertad, y no solo a los privados de libertad, a la familia de los privados de libertad. Claro. Uno de ellos, y es el que pues, más me lamenta, es el desarraigo familiar que hacen al momento de que una persona pues es condenada, ya que hay personas, por ejemplo, de que están en un centro penal de Támara y tal vez la familia es de Colón, un ejemplo, ¿no? Existe un desarraigo completo de esta persona por todo el tiempo que va a estar privado de libertad, porque llámese para las familias es difícil el recurso, el acceso, etcétera. Entonces, volviendo al tema principal, ¿verdad? Una vez que la persona ha sido condenada en un juicio oral y público, y esta persona no recurre a la sentencia, es decir, no mete un recurso de casación, pues el expediente es remitido al juzgado de ejecución competente, y es ahí donde nosotros como abogados defensores o igual el juez de oficio tiene que solicitar o hacer el cómputo de pena, ¿verdad? Tal y como lo establece el artículo 386 de nuestro Código Procesal Penal, que establece cómo va a ser la forma de realizar el cómputo. Que el cómputo tiene que realizarse desde el momento que la persona fue detenida, la fecha de audiencia inicial, la fecha del juicio, ¿verdad? Cuando la persona opta los beneficios, que cuando una persona está privada de libertad también tiene beneficios, y pues más adelante voy a hablar de cuáles son los beneficios de los mismos. Asimismo, nosotros solicitamos el cómputo de pena. El cómputo de pena, el juez de ejecución tiene que remitirlo al centro penal donde esté el privado de libertad. Igualmente tiene que notificar al centro penal donde se encuentra el mismo, notificar a través del departamento legal, ¿verdad? Que del cómputo del mismo, y llevar la copia de la sentencia. Porque es importante llevar una copia de la sentencia al centro penal donde se encuentra tu familiar, tu primo, tu vecino o cualquier persona que esté privada de libertad. Es importante porque el centro penal da un beneficio que se llama preliberación. Esa era otra de las situaciones, porque muchos de los clientes que nosotros tenemos a veces nos preguntan, bueno, yo vengo porque mi pariente, mi familiar, mi vecino ya opta por el beneficio de preliberación, pero anteriormente no han logrado tener la diferencia o cuál es la diferencia en realidad que se va a tener entre estos dos actuares que se tiene y cómo va a ser.
la diferencia entre la preliberación y la libertad condicional. ¿Cuál es la diferencia entre ambas causales que nosotros tenemos ahí? Bien, la preliberación es exclusivamente del Instituto Nacional Penitenciario, a través del centro penal, ¿verdad? El departamento legal, igual el director, ellos hacen un consejo técnico interdisciplinario. La ley de reglamento del INP, que el INP es el Instituto Nacional Penitenciario, en su artículo 110 y 102 se establece cuáles son los requisitos para que una persona pueda optar a la preliberación, y el beneficio de libertad condicional lo da el juez de ejecución. En ese sentido, ¿verdad? Al momento de realizar el cómputo de pena, el juez establece, de acuerdo a la pena, porque eso es muy importante, de acuerdo a cuál es su pena. Si su pena es inferior a 10 años y usted es una persona primo delincuente, ¿qué es una persona primo delincuente? Es una persona que tiene su primer delito, es decir, que tengo mis antecedentes penales limpios, es mi primera vez delinquiendo y mi pena no supera los 10 años, es igual o menor a 10 años, yo puedo optar de un beneficio que se llama libertad condicional excepcional. Pues este lo establece, ¿verdad?, el artículo 82 en el Código Penal, el Código Penal Decreto 130/2017, establece que en la preliberación la persona privada de libertad, en la libertad condicional, perdón, va a ser 1/3 de la pena. Es decir, si yo soy condenada por 10 años o menor a 10 años, hago 1/3. En el caso de 10 años, pues la persona solamente haría 3 años, 4 meses aproximadamente. Y de esos, como la pena es menor de 10 años, de esos 10 años, el centro penal le da la preliberación de 6 meses. Es decir, sumando, vámonos al caso concreto de 10 años, la persona optaría en el 1/3 de la pena y a ese 1/3 le bajamos 6 meses más. En conclusión, si yo soy una persona que está condenada a 10 años, yo puedo ser privado de libertad 2 años, 9 meses. Luego estoy con 6 meses de preliberación y el resto lo hago bajo la vigilancia del juez de ejecución a través del beneficio de libertad condicional. ¿Qué esa libertad condicional van a hacer el resto de la pena que le...? El resto de la pena hasta concluir la sentencia. Es decir, es un tema muy interesante y es un tema muy largo, ¿verdad? Igual, con el código actual, pues se hacen reformas de cómputo, ¿verdad? Ya que hubieron cambios con el código anterior al vigente, pero en este caso en concreto, cuando las penas superan de 10 a 15 años, la persona tiene que hacer la mitad de la pena. Es decir, si yo estoy condenado a 15 años, el privado de libertad hace 7 años, 6 meses. Y en este caso, como la pena es superior a 10 años, el centro penal, si reúne todos los requisitos, le da 1 año de preliberación. ¿Cuáles son esos requisitos que tiene que tener la persona para optar a esta preliberación? Número 1, el cómputo de pena. ¿Que ese lo solicitamos dónde? Lo solicitamos ante el juez de ejecución. Primeramente, eso es lo primordial, básico, ¿verdad? Después, la copia de la sentencia, ¿verdad? El juez de ejecución. Que tiene que ser sentencia firme, claro, ¿de acuerdo? Claro. Sin ninguna recurrida. Recordemos que cuando el expediente pasa al juzgado de ejecución, la sentencia ya está firme. Correcto. ¿Verdad? Entonces, tiene que llevar, como te mencionaba, la copia de la sentencia. Tiene que llevar, esto depende también, como lo digo, lo da exclusivamente el INP a través de los centros penales. Entonces, muchas veces depende del centro penal donde se encuentre, porque él mismo es sometido a un consejo técnico interdisciplinario. Entonces, hay centros penales que te piden los antecedentes penales, ¿verdad? Hay que te piden la partida de nacimiento, que te piden un croquis de dónde vas a vivir. ¿Dónde va a estar cuando salga? Cuando salga el privado de libertad. Te piden también que sea cerca del centro penal, ¿verdad? Por el tema de no poner excusas a la hora de ingresar, etcétera. Pues eso más que todo. Obviamente se hace la solicitud
de preliberación lo puede hacer mediante un abogado privado o un abogado público. Se hace la solicitud y pues es evaluado a través del Consejo Técnico Interdisciplinario. Actualmente el INP tiene un programa de las 3R, se llama, para que cuando la persona salga con el beneficio de preliberación, esta persona pueda reincorporarse a la sociedad. Y eso es muy importante. Que en realidad es el síntoma de tener un centro penitenciario, ¿verdad? Si alguien recae o comete un delito, significa que entra a un centro penitenciario para rehabilitarse y que pueda reinsertarse a la sociedad nuevamente y que pueda corregir su vida. Realmente ese es el fin de nuestra ley, ¿verdad? Y ese es el fin también debería ser el fin supremo del INP, la reinserción social, pero creo que estamos todavía, nos hace falta mucho. Lastimosamente existen muchas violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad. Hay personas que por bajos recursos pues no pueden acudir a un abogado privado para poder defender los derechos de cada persona. Es importante también mencionar, ¿verdad?, que el CONAPRE está ahí para cualquier tipo de accionar que como familiar, como víctima, si usted se siente identificado, puede acudir a ellos, puede hacerlo directamente como un familiar o a través de su abogado, ¿verdad? Si usted considera que un familiar está se le está violentando algún derecho fundamental, o el derecho a la vida o la integridad física, por supuesto. Bien, ahora vamos con lo que es la libertad condicional. Exacto. Explicado el cómputo de pena, ¿verdad? Luego sigue lo que es la libertad condicional. La libertad condicional se hace a través del juez de ejecución. Okay. Nos cambia el órgano entonces, ¿verdad? Es correcto. El anterior lo hacíamos con el centro penal. Lo hacemos con el INP a través del centro penal, y la libertad condicional la hacemos con el juez de ejecución de la causa. Okay. ¿Verdad? Es importante. Perfecto. El juez de ejecución de la causa. Porque si la causa fue en San Pedro Sula, ¿verdad?, y es seccional, tiene que ser en San Pedro Sula. Debemos referirnos acá. Es correcto. Okay. Si es en jurisdicción nacional, pues en Tegucigalpa. Okay. Tenemos el juzgado con jurisdicción nacional, ¿verdad?, que ese solamente está en Tegucigalpa. Y pues cuando son casos que tienen que ver con crimen organizado, tiene que ver con derechos ambientales y tiene que ver con corrupción. Okay. Entonces, pues hacemos la solicitud ante el juez de ejecución de la libertad condicional. Previo a hacer la solicitud ante el juez de ejecución, nos pide ciertos requisitos, según el artículo 81 del Código Penal. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son solicitar los estudios socioeconómicos, psicológicos y estudios de conducta del privado de libertad en el centro penal donde se encuentra. ¿Que ahí lo realiza? Ahí lo realiza el departamento legal. ¿Legal del centro penitenciario? Del centro penal donde él se encuentra. Asigna un trabajador social y etcétera. El centro penal ya cuenta con un trabajador social, con el psicólogo que realiza Perfecto. Todo esto. No es nadie de fuera, ¿verdad? Porque a veces nos han consultado también. Miren que alguien de fuera me dijo que me podía hacer el estudio socioeconómico porque va a salir mucho más rápido. Eso es erróneo, ¿verdad? No, porque nosotros lo pedimos ante el centro penal donde se encuentra el privado de libertad, ¿verdad? Es importante mencionar que este es para la libertad condicional, porque cuando es el reemplazo de pena, ahí sí podemos hacerlo de manera privada, correcto. Okay. Entonces sí es importante recalcar eso. Siguiendo con el tema, hay juzgados que a mi criterio no lo comparto, pero te piden una constancia del juzgado de paz y también te piden partidas de nacimiento del privado de libertad. Te piden el domicilio, el nombre de la persona que se va a hacer cargo del privado de libertad, y es muy importante también mencionar que de acuerdo al domicilio, ya estando en la audiencia de libertad condicional, nosotros podemos solicitarle al juez de ejecución el lugar donde éste va a estar firmando. Él puede firmar en un juzgado de paz, en un juzgado de letras, que le quede cerca de su domicilio. Correcto. Ejemplo, un privado de libertad tiene una causa acá en San Pedro Sula, pero él vive en La Ceiba, por decirlo así. Nosotros podemos en el juzgado solicitar que él esté firmando, ¿verdad?, la medida de vigilancia en La Ceiba. En La porque Ceiba, así
así se ahorren gastos. Correcto. Y otra de las cuestiones es también el arraigo, ¿verdad? Familiar que va a tener. Claro. Porque él tiene en Ceiba, sale aquí, ¿a dónde va a acudir? ¿A quién voy a buscar? No conozco absolutamente a nadie, ¿verdad? Esa es una de las medidas que protege también el sistema penitenciario, ¿verdad? Algo que pasa mucho también es que muchas veces las personas pues salen con el beneficio de libertad condicional. Ellos quedan con una vigilancia a través del juzgado de ejecución, que en la audiencia pues ya el juez establece cuáles van a ser las medidas de seguridad que le va a implementar al mismo, y pues este privado de libertad puede sacar su licencia de conducir, puede sacar su DNI, puede tener un trabajo, porque obviamente de qué se va a sostener, ¿verdad? Claro. Entonces sí es importante que ustedes sepan eso. Si usted tiene una familiar que está ya gozando de este beneficio, usted perfectamente puede, o él perfectamente puede solicitar su licencia de conducir, puede solicitar también su DNI, que son documentos básicos. Esas son las medidas que se interponen entonces cuando apelamos o llegamos a ese proceso. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos unas medidas de seguridad. ¿Qué esas son aparte que tenemos también en la... Las medidas de seguridad o de vigilancia las da el juez de ejecución, tal como lo establece el artículo 83 del Código Penal, que pues cuáles son las medidas de seguridad que ponen en muchas ocasiones. No salir del país, ¿verdad? Firmar una vez al mes en el juzgado competente cercano a su domicilio. En el caso, pues, no ir a determinado lugar que vendan bebidas alcohólicas, claro, ¿verdad? Para no cometer otro delito, porque si esta persona, estando con dicho beneficio, comete un nuevo delito, pues el beneficio es revocado y lamentablemente la persona tiene que cumplir toda su pena en el centro penal. Esa es la pregunta que iba a reflexionarme, que una vez saliendo con lo que anteriormente que teníamos, tiene beneficios, tiene un buen trabajo, logra conseguir su DNI, incumple esta medida, regresa al centro penitenciario. Tiene que regresar al centro penal a cumplir la totalidad de la condena. Más el delito que se le... Más la nueva investigación o el nuevo delito. El nuevo proceso. Que él tenga el nuevo proceso, así es. Que va a interponer. ¿Qué sucede, Saraí, cuando todo este proceso ha pasado, se otorgaron las medidas, etcétera, se dio la libertad condicional, pero se termina la libertad condicional, pero todavía hay una pena que hacer? Claro, ok. Recordemos que todo tiene un término, sí, ¿verdad? El término de la libertad condicional va a durar lo que dure su pena. Es decir, si mi pena es de 10 años sí, y yo salgo a los 3 años, 4 meses con libertad condicional, yo tengo que hacer el resto de los 10 años con una libertad condicional vigilada. Ajá, que es lo que estábamos hablando de las medidas, ¿verdad? Es correcto. Una vez termina el término de 10 años, que es la pena principal que yo tengo, entonces nosotros la persona tiene que solicitar la carta de libertad definitiva, porque al momento que salen del juzgado de ejecución, salen con una carta de libertad provisional, ¿verdad? Entonces solicitamos la carta de libertad definitiva y esta nos va a servir para poder limpiar nuestros antecedentes penales y policiales. Con ello también solicitamos una constancia en el mismo juzgado de ejecución de no tener una responsabilidad civil derivada del delito. Del delito. ¿Verdad? Porque hay delitos que pues también tienen responsabilidad civil, que más adelante pues vamos a tener un episodio solamente de esto, ¿verdad? Ya que es un tema pues bien amplio y bonito. Casualmente hoy estamos platicando algo, ¿verdad? De ciertos clientes que han tenido sobre esa responsabilidad civil que se anexa también derivada de los actos penales. Es correcto. Vamos a tener un apartado por ahí para poderlo ejecutar muy bien de cerca. Muchas veces han venido personas, y no sé si también coincide con esta pregunta, pero vienen y nos dicen, mi esposo está privado de libertad, pero ahora ha cambiado y me ha prometido y quiere casarse conmigo. ¿Puede casarse un privado de libertad? Depende. Si la persona, por ejemplo, está en un proceso penal, sí puede, tiene todos sus derechos. Pero si la persona ya está condenada, no puede hacerlo. Incurre la interdicción, ¿verdad? Es correcto. Cuando una persona pues ya está condenada, ahí tiene una interdicción civil, ¿verdad? Y que esta pues dura lo que dura la condena. Claro. Y es decir que entonces como el matrimonio es un contrato, él no tiene la prohibición civil de no poder realizar contratos. De hecho, hubo un tiempo donde se hacía porque el INP solicitaba
acreditar el parentesco con el privado de libertad al momento de poder visitarlo. Entonces hubo un tiempo donde sí se daba mucho, actualmente no se está dando mucho, verdad que pues los requisitos han cambiado al momento de las visitas, pero sí una persona que se encuentra en un proceso penal tiene todos sus derechos. Si hay un notario que dice yo puedo ir al penal a casar, Claro. puede hacerlo, ¿verdad? Obviamente tiene que solicitar los permisos previo a con el departamento legal del centro penal y con el director, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Eso es bueno saberlo también porque muchos de estos actuales, pues lo que se necesita y se quiere es que la familia se reunifique y vuelva a tener ese arraigo posible, ¿verdad? A manera de conclusión, entonces, llegamos con esta ejecución penal. Bien, para concluir, pues esta área es un área que me encanta. Todos los privados de libertad tienen derechos fundamentales, derechos que la Constitución los avala, ¿verdad? Y pues yo me siento identificada con los privados en el sentido que se les violentan. Es una población vulnerable donde pues la Convención Americana de Derechos Humanos pues los protege. Ya nosotros tenemos sentencias donde nuestro país ha sido condenado por violaciones a derechos humanos de los privados de libertad. Entonces me apasiona esta área. Y pues para concluir, es importante estar pendientes del proceso de su familiar, aun cuando ya esté condenado, porque hay términos. En muchos centros penales a nivel nacional hay personas que ya gozan de estos beneficios y por temas de recursos o por temas de desconocimiento, pues todavía no han podido gozar del beneficio. Si usted se siente identificado, ¿verdad? Puede acudir a nosotros. Nosotros con mucho gusto podemos apoyarle. Igual, si es una persona de bajos recursos, puede hacerlo también con la defensa pública, claro, que el juzgado de ejecución la defensa pública tiene en el juzgado de ejecución una oficina para personas que no tienen los recursos para poder ayudar a sus familiares. Perfecto. Si alguien se sintiera identificado con estas causas y quiere buscar el bufete Lozano y Asociados y a la abogada Saraí Lozano, ¿dónde la puede ubicar? Puede ubicarnos en San Pedro Sula, en el edificio Nuevos Horizontes, piso 23. Tenemos nuestros teléfonos que los vamos a estar dejando en la parte de abajo, ¿verdad? Nuestro teléfono móvil y nuestro teléfono fijo. Perfecto. Un tema muy interesante, un tema que causa mucho impacto. Como decía también la abogada Saraí, a nivel internacional el país ha tenido una violación sistemática en materia de derechos humanos, tema que nosotros vamos a tocar con mucha importancia sobre el tema de privados de libertad, que ha tenido y ha sido consecuente. Y cuando decimos privados de libertad no estamos limitándonos a temas de sexo, ¿de acuerdo? Aquí mujer, comunidad LGTBIQ y más, y también pues hombres en este sentido, y también aquellos menores infractores que también tienen muchas situaciones vulnerables en estos centros. Gracias por haber estado con nosotros en este segundo episodio y esperen más situaciones y contextos legales.